Poca gente sabe, pero existió un tiempo en que la historia de los macabeos era leída y reverenciada como parte esencial de la fe. ¿Qué sucedió para que esta narrativa fuera dejada fuera de las escrituras que conocemos hoy? Descubre los bastidores de una decisión que cambió para siempre la memoria espiritual de generaciones. Antes de comenzar a desvelar esta historia silenciada, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así estarás siempre al tanto de las verdades olvidadas que merecen ser conocidas y preservadas. Pocos episodios en la historia de Israel resuenan con tanta fuerza como la saga de los macabeos. Este clan sacerdotal, originario de la pequeña ciudad de Modim, protagonizó una de las revueltas más emblemáticas contra el dominio extranjero, dejando marcas profundas tanto en la historia como en la fe judía. En 1 Macabeos capítulo 2, del versículo 1 al 5, encontramos el relato de la familia de Matatías, el sacerdote, y de sus hijos, que levantaron sus voces y armas contra la opresión de los seleucidas. Los macabeos surgieron como defensores de la alianza sagrada, combatiendo la tentativa de imposición de la cultura griega sobre los costumbres de Israel. Matatías, el patriarca, no solo rechazó la apostasía impuesta por Antíoco Epifanio, sino que también encendió la chispa que encendería el corazón de toda una nación. Su firmeza en preservar la fe verdadera, aunque a costa de la propia vida, resonó como un llamado para todos los que anhelaban la libertad religiosa. A partir de su liderazgo inicial, sus hijos, especialmente Judas Macabeo, se destacaron como ejemplos vivos de coraje y lealtad a Dios. Los macabeos eran más que guerreros, eran símbolos vivos de una resistencia teológica. En sus acciones resonaba la lucha contra la idolatría, contra la corrupción espiritual y contra la pérdida de la identidad del pueblo elegido. La historia de ellos, registrada en libros que más tarde serían considerados apócrifos por algunas tradiciones cristianas, es un testimonio vibrante de que la fe genuina siempre encuentra su camino, incluso en los valles más oscuros de la opresión. Hoy, al rescatar el nombre de los macabeos, revisitamos no solo un capítulo de la historia, sino también valores intemporales como la fidelidad, la perseverancia y el celo por la verdad divina. Conocer su trayectoria es comprender cómo una familia unida por la fe y el coraje puede cambiar el curso de una nación entera ante las adversidades más severas. Al reflexionar sobre estas figuras inspiradoras, es imposible no preguntarse, en nuestros días, ¿quiénes serían los macabeos que Dios está levantando para preservar la pureza de la fe en medio de las presiones de un mundo cada vez más secularizado? Para comprender la importancia de la revuelta de los macabeos, es esencial sumergirse en el escenario turbulento que precedió a su surgimiento. Después de la conquista de Alejandro el Grande, el mundo antiguo fue dividido entre sus generales, dando origen a los reinos helenísticos. Uno de ellos, el imperio seleucida, dominaba la región de Judea con mano de hierro. Conforme se registra en Daniel capítulo 11, versículo 21, surgiría un rey despreciable, identificado por muchos estudiosos como Antíoco Epifanio, cuyo gobierno estaría marcado por la tiranía y la profanación del templo de Jerusalén. La imposición de la cultura griega, conocida como helenización, afectó profundamente el tejido social y religioso de los judíos. Costumbres ancestrales fueron ridiculizadas, el culto a Dios fue sustituido por adoraciones paganas y prácticas como la circuncisión fueron prohibidas. Antíoco fue más allá de una mera dominación política, intentó erradicar la fe judía, provocando una crisis sin precedentes en la identidad de Israel. El ambiente en Judea se convirtió en una olla a presión.
Mientras algunos judíos, conocidos como helenistas, cedieron a las influencias extranjeras, otros se mantuvieron fieles a la Torá, incluso bajo la amenaza de muerte. Fue en este caldero de tensiones que la chispa de la revuelta sería encendida. La persecución religiosa, lejos de extinguir la llama de la fe, avivó aún más el espíritu de resistencia entre los devotos de Dios. Este oscuro escenario ayuda a entender por qué la acción de los macabeos fue vista no solo como una revuelta política, sino como una guerra santa en defensa de la alianza con el Señor. Cada batalla librada cargaba el peso espiritual de la fidelidad a los mandamientos y a la identidad sagrada de Israel. Ante este trasfondo, podemos vislumbrar la profundidad del clamor que resonaba desde el corazón de Judea. Toda una generación clamaba por liberación, anhelando líderes que se levantaran como heraldos de la justicia divina en tiempos de oscuridad. Matatías, sacerdote de la línea de Joarib, fue el primero en alzar la voz contra la imposición pagana, como se narra en 1 Macabeos, capítulo 2, versículo 27. Su famosa convocatoria: quien sea celoso por la ley y quiera mantener la alianza, sígame, resonó como un trueno en las colinas de Modim. Matatías se negó a ofrecer sacrificios a los dioses griegos, matando al oficial Seleucida que exigía tal acto, e inaugurando así la revuelta. La valentía de Matatías rápidamente inspiró a muchos a unirse a la causa. Refugiándose en las montañas, formaron una fuerza guerrillera determinada y estratégica. Entre sus hijos, Judas destacó por su liderazgo natural y su impresionante valentía, que más tarde le valdría el apodo de Macabeo, que significa martillo. Juntos, la familia transformó pequeñas acciones de resistencia en campañas militares que sacudieron el dominio seleucida. Cada victoria de los macabeos no era solo un triunfo militar, sino una reafirmación pública de la alianza entre Dios y su pueblo. Las campañas de Judas, descritas con detalles en los libros de Primera y Segunda Macabeos, demuestran cómo la dependencia de Dios era central en cada movimiento estratégico, en cada toma de decisión y en cada celebración después de la batalla. Incluso después de la muerte de Matatías, la llama que él había encendido no se apagó. Judas y sus hermanos, Simón, Juan, Eleazar y Jonatán, continuaron la lucha con vigor renovado, guiados por el deseo de restaurar la santidad del templo y de la fe en Israel. Sus victorias se convirtieron en una señal de que la fidelidad a Dios puede subvertir incluso a los imperios más poderosos. Esta ascensión meteórica de los hijos de Matatías nos recuerda que la obediencia y el coraje, cuando se combinan con fe genuina, tienen el poder de cambiar el curso de la historia, trayendo a la luz la soberanía de Dios incluso en los escenarios más improbables. Judas, el tercer hijo de Matatías, se convirtió en el corazón de la resistencia judía. El apodo Macabeo, asociado a él, significa martillo, y simboliza no solo su fuerza, sino también su habilidad para aplastar a los enemigos de la fe con precisión y valentía. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Poco después de asumir el liderazgo del movimiento, Judas reveló una mente militar brillante y una fe inquebrantable. En 1 Macabeos, capítulo 3, del versículo 3 al 9, sus estrategias de batalla y su celo por el Señor son exaltados como actos de un guerrero justo y determinado.
Lo que hacía a Judas tan especial no era solo su habilidad para ganar guerras, sino su capacidad para unir al pueblo bajo un mismo ideal: la restauración de la alianza con Dios. Mientras muchos líderes buscaban poder o reconocimiento, Judas buscaba el restablecimiento de la pureza en la adoración al Señor. Cada batalla ganada no era solo una conquista territorial, sino un paso hacia la restauración espiritual del pueblo de Israel. Entre sus hazañas más notables están las victorias contra Apolonio, Serón y los ejércitos de Lisias, generales del imperio seleucida. Sus tácticas de guerrilla, emboscadas y movimientos rápidos demostraban no solo habilidad militar, sino también una profunda sensibilidad espiritual. Judas ayunaba, oraba y buscaba la dirección de Dios antes de cada combate. Su liderazgo no era solo de espada en mano, sino también de corazón rendido al Altísimo. Los logros de Judas rápidamente lo convirtieron en una figura legendaria. Pueblos vecinos e incluso algunos entre los propios judíos veían en él un nuevo tipo de liberador, alguien que, a diferencia de los reyes del pasado, no buscaba gloria personal, sino la gloria de Dios. Su nombre pasó a ser susurrado con respeto y esperanza entre aquellos que aún resistían la opresión extranjera. La figura de Judas Macabeo, por lo tanto, no puede ser disociada de la idea de un avivamiento nacional y espiritual. Él fue el hombre correcto, en el momento correcto, con la misión correcta: levantar una generación que conocía el valor de la libertad, pero que entendía que la verdadera liberación comienza con la sumisión al Señor de los ejércitos. El movimiento de los Macabeos, desde su inicio, siempre ha estado inmerso en una atmósfera de milagros e intervenciones divinas. En 1 Macabeos, capítulo 4, versículo 24, encontramos un ejemplo claro de cómo, incluso ante ejércitos enemigos superiores en número y armamento, la fe de los Macabeos era el verdadero diferencial en las batallas. Los relatos no ocultan la disparidad militar entre los judíos y los seleucidas, pero es precisamente en esos momentos de aparente derrota que los hechos extraordinarios de Dios se manifestaban. Judas frecuentemente hacía hincapié a su ejército que la victoria no dependía de la cantidad de soldados, sino de la fidelidad al Dios de Israel. Esto se reflejaba en las oraciones públicas antes de las batallas, en los ayunos colectivos y en las constantes exhortaciones para que el pueblo mantuviera el corazón limpio ante el Señor. La guerra para ellos era una extensión de la santidad y del pacto, y no solo un acto político o militar. Diversas victorias inesperadas reforzaron la convicción de que Dios estaba luchando por Israel. Emboscadas exitosas, enemigos que se confundían y huían, y conquistas sin derramamiento excesivo de sangre eran vistas como signos evidentes de que el Altísimo bendecía la causa de los fieles. Estos momentos eran registrados con alabanza y cantos y servían para fortalecer la fe del pueblo ante los nuevos desafíos. El pueblo, antes disperso y temeroso, comenzó a ver en estas victorias milagrosas una señal de restauración nacional. La confianza en Dios se renovaba en cada batalla ganada, y hasta aquellos que antes dudaban del éxito de la revuelta comenzaron a unirse al movimiento, reconociendo que algo divino estaba sucediendo. El poder de Dios no se mostró solo en la fuerza de las armas, sino en la transformación del corazón de un pueblo que durante muchos años había estado espiritualmente adormecido. Las victorias no eran meros episodios militares, sino testimonios vivos de que cuando el pueblo se vuelve hacia Dios, hasta los imperios más temibles se inclinan ante su voluntad. La revuelta de los Macabeos no trataba solo de reconquistar la independencia política, sino de preservar la identidad espiritual del pueblo de Israel. Uno de los elementos centrales
que motivaron la insurrección fue el ataque directo a la fe judía. Antíoco Epifanes no solo exigía sumisión política, sino también la adopción forzada de la cultura y religión griegas, un agravio directo a la santidad del pacto establecido entre Dios y su pueblo, como se vio en 2 Macabeos, capítulo 6, del versículo 1 al 6. La imposición de rituales paganos dentro del templo, el sacrificio de animales impuros, la prohibición de la circuncisión y de la observancia del sábado eran actos vistos como intolerables por aquellos que aún mantenían el temor al Señor. La fe, para los judíos, no era una mera cuestión cultural o simbólica. Era el cimiento de toda la vida, de la moral, de la justicia y de la comunión con Dios. En este escenario, la pureza religiosa se convirtió en una cuestión de supervivencia espiritual. Los macabeos no solo se levantaron en armas, sino que también restauraron prácticas olvidadas, limpiaron el templo profanado, enseñaron de nuevo la Torá al pueblo y trajeron de vuelta los rituales que habían sido prohibidos. Comprendían que la victoria sin santidad sería vacía y temporal. Era necesario más que ganar en el campo de batalla, era preciso ganar en el corazón. Este celo por la pureza espiritual atrajo el favor divino y reavivó la fe entre los judíos. La resistencia dejó de ser solo militar y se convirtió en un movimiento de renovación espiritual. Hombres, mujeres y jóvenes se volvieron nuevamente a la ley de Dios, abandonando las costumbres griegas que habían sido impuestas y redescubriendo la belleza de la obediencia a los mandamientos del Altísimo. La revuelta macabea nos enseña que cuando la fe es atacada, la verdadera resistencia comienza en el espíritu. La fidelidad inquebrantable a la verdad divina puede costar todo, pero es ella la que mantiene viva la identidad de un pueblo. Y cuando esa fidelidad es preservada, Dios actúa con poder para proteger y restaurar lo que le pertenece. Después de años de profanación, el templo en Jerusalén fue finalmente liberado por los macabeos, un logro registrado con emoción en 1 Macabeos, capítulo 4, versículo 36 en adelante. La purificación del templo no fue solo una victoria militar, fue un profundo acto de restauración espiritual, devolviendo al pueblo la posibilidad de adorar a Dios conforme a los preceptos de la ley. La fiesta que nació de esta victoria es conocida hasta hoy como Hanukkah, palabra que significa dedicación. La rededicación involucró la eliminación de todas las prácticas paganas introducidas por los seleucidas. El altar fue reconstruido, los utensilios sagrados fueron restaurados y el culto a Dios fue reinstaurado con gran júbilo. Uno de los episodios más conocidos es el milagro del aceite. Había aceite suficiente para mantener la menorá encendida solo por un día, pero según la tradición judía, la luz permaneció brillando por 8 días hasta que nuevo aceite puro pudiera ser preparado. El verdadero significado de Hanukkah trasciende el milagro del aceite. Se trata de la reafirmación del compromiso con la santidad, de la renovación de la alianza y de la resistencia a la asimilación cultural. No era solo un triunfo contra un enemigo externo, sino una victoria interna sobre la tentación de abandonar la identidad espiritual. Hanukkah es, por lo tanto, una celebración de la luz que persiste incluso en las tinieblas más densas. Es un testimonio de que mientras haya fe genuina y dedicación al Señor, ninguna profanación podrá destruir lo que Él ha santificado. Con cada vela encendida, el pueblo de Israel recuerda que Dios es fiel para restaurar lo que se ha perdido y que la pureza de la adoración debe ser guardada como un tesoro inestimable. Al comprender el verdadero significado de Hanukkah, somos invitados a reflexionar sobre cómo también debemos purificar nuestros corazones.
rededicar nuestras vidas al Señor y mantener la llama de la fe encendida en medio de las presiones y distracciones del mundo actual. La historia de los macabeos no es solo un relato de hazañas heroicas, sino también una rica fuente de enseñanzas teológicas. En 2 Macabeos, capítulo 7, encontramos uno de los momentos más destacados de este aspecto: el testimonio de los 7 hermanos martirizados que reafirmaron su fe en la resurrección y en la justicia de Dios incluso ante la muerte. Este episodio revela que para los macabeos la esperanza no se limitaba a las victorias terrenales, sino que apuntaba a realidades eternas. La teología de los macabeos enfatizaba la soberanía de Dios sobre la historia, la importancia de la fidelidad a la alianza y la certeza de que el sufrimiento por amor a Dios no sería en vano. La revuelta macabea, por lo tanto, no era solo una lucha política. Era una expresión visible de la esperanza mesiánica, la expectativa de que Dios intervendría en favor de su pueblo. Otro elemento fundamental era la visión escatológica presente en los discursos y acciones de los macabeos. La creencia en la resurrección de los muertos, aunque no ampliamente detallada en el Antiguo Testamento, cobra fuerza en este período intertestamentario. Esta esperanza fortalecía la resistencia de los mártires e inspiraba el valor de aquellos que veían la muerte no como el fin, sino como el comienzo de una recompensa prometida por el Señor. Este entrelazamiento entre historia y esperanza transforma la narrativa de los macabeos en algo mucho más grande que un relato de guerra. Es una proclamación de fe viva que apunta a una realidad donde la justicia de Dios triunfará de manera completa y definitiva. Al sumergirnos en la teología de los macabeos, somos desafiados a repensar nuestra propia esperanza. ¿Será que también mantenemos nuestros ojos fijos en las promesas eternas o estamos atrapados en las luchas pasajeras de este mundo? Uno de los enseñanzas más innovadores y poderosos asociados a los libros de los macabeos es la doctrina de la resurrección de los muertos. En 2 Macabeos capítulo 7, versículo 9, uno de los hermanos martirizados proclama su fe en ser resucitado por Dios, demostrando una convicción que superaba la esperanza terrenal. Esta creencia se convirtió en una de las bases más consolidadas del judaísmo tardío y posteriormente del cristianismo. Antes de este período, la idea de resurrección aún era un concepto nebuloso para muchos israelitas. Aunque había alusiones a la vida después de la muerte en textos como Job capítulo 19, versículo 25, y Daniel capítulo 12, versículo 2, fue en tiempos de los macabeos que la fe en una vida futura se consolidó como una doctrina esperada y proclamada con audacia. La fe de los mártires en una recompensa más allá de la tumba daba sentido al sufrimiento presente. No era solo resistencia política, era la convicción de que Dios, justo y fiel, no permitiría que los justos fueran olvidados. Esta certeza trascendía el miedo a la muerte, convirtiendo a los macabeos y sus seguidores en ejemplos poderosos de coraje espiritual. Esta doctrina ejerció profunda influencia en el pensamiento religioso posterior. En el tiempo de Jesús, los fariseos, influenciados por esta tradición, defendían abiertamente la resurrección de los muertos, mientras que los saduceos la negaban, como podemos ver en Mateo capítulo 22, versículo 23. El debate sobre este tema remonta directamente a las convicciones fortalecidas en los días de lucha y martirio de los macabeos. Al considerar esta fe valiente, somos invitados a reflexionar sobre la fuerza que la esperanza en la resurrección puede darnos hoy. Ante las pruebas,
Recordar que la vida no termina en la tumba nos da poder para vivir, y si es necesario, incluso para morir con dignidad y esperanza. Entre el término de la redacción del Antiguo Testamento y el surgimiento del Nuevo Testamento, hay un espacio de alrededor de 400 años, conocido como el período intertestamentario. A pesar de ser llamado silencio profético, este intervalo fue todo menos tranquilo. Las transformaciones políticas, culturales y religiosas moldearon el escenario donde Cristo posteriormente surgiría. Fue en este tiempo que los eventos relatados en Primera y Segunda Macabeos ocurrieron, revelando que Dios aún operaba incluso cuando no se registraban nuevas palabras proféticas. Durante este período, los judíos experimentaron el dominio de imperios extranjeros, primero por los persas, luego por los griegos y por último por los romanos. La resistencia de los macabeos no fue solo una respuesta contra la helenización, sino un movimiento de preservación de la identidad y la fe judía. La fiesta de Hanukkah, celebrada hasta hoy, es un recuerdo vivo de que incluso en tiempos de silencio aparente, Dios permanece activo en la historia. Además, el período intertestamentario fue crucial para el desarrollo de diversas corrientes religiosas entre los judíos, como los fariseos, saduceos y esenios. Cada grupo, a su manera, buscaba respuestas a la aparente ausencia de nuevas revelaciones, mientras se preparaban, consciente o inconscientemente, para la llegada del Mesías prometido. Este silencio aparente de Dios fue en realidad un tiempo de preparación. La purificación de la fe, el sufrimiento bajo opresores extranjeros y la esperanza mesiánica creciente eran señales de que algo grandioso estaba por venir. La revuelta de los macabeos, con su pasión por la alianza y su sed de justicia, fue una chispa que mantuvo viva la llama de la expectativa. El estudio de este período nos enseña que, incluso cuando Dios parece silencioso, Él continúa actuando en los bastidores de la historia, preparando sus propósitos para manifestarse en el momento justo de manera sorprendente y gloriosa. En los primeros siglos de la fe cristiana, los libros de Macabeos gozaron de gran respeto entre muchos seguidores de Cristo. No es difícil entender el motivo. Los temas de fidelidad a Dios, martirio por la fe y esperanza en la resurrección resonaban fuertemente en la experiencia de los cristianos perseguidos. Muchos padres de la Iglesia, como Agustín y Jerónimo, hicieron referencia a los macabeos en sus escritos, reconociendo su valor espiritual y teológico. Los primeros cristianos, especialmente aquellos que hablaban griego y utilizaban la Septuaginta, traducción griega de las escrituras hebraicas, tenían acceso a los libros de Macabeos dentro del conjunto considerado sagrado. Es en la Septuaginta que encontramos estos textos integrados en la narrativa bíblica, sin distinciones formales como las que surgirían siglos después. El heroísmo de los hermanos macabeos, dispuestos a enfrentar la muerte con esperanza en la resurrección, resonaba con la realidad de los cristianos que enfrentaban las arenas romanas y las persecuciones imperiales. La valentía de permanecer fiel bajo extrema presión era vista como un ejemplo a seguir, y las historias de los macabeos servían tanto para alentar como para instruir. Además, la teología del sufrimiento redentor, muy presente en los libros de Macabeos, preparó el terreno para una mejor comprensión del sacrificio de Cristo. La idea de que el sufrimiento de los justos tenía un propósito eterno se armonizaba perfectamente con el mensaje del Evangelio. El respeto de los primeros cristianos por los libros de Macabeos nos muestra cómo la tradición y la fe dialogan a lo largo de la historia, trayendo lecciones preciosas que permanecen relevantes para la vida cristiana hasta hoy.
Con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo sufrió una transformación radical. Sin el templo y los sacrificios, la práctica religiosa tuvo que ser redefinida. Fue en ese contexto que la tradición rabínica ganó fuerza, centrando la vida religiosa en torno a la Torá, la oración y el estudio comunitario. Este cambio influyó directamente en la percepción sobre la historia de los macabeos. La revuelta macabea, tan fuertemente asociada al templo, a la lucha armada y a la resistencia nacionalista, comenzó a perder espacio en la narrativa oficial de los líderes rabínicos. Ellos prefirieron enfatizar temas como la sabiduría, la ley y la supervivencia espiritual, dejando de lado historias que pudieran incentivar revueltas militares en un tiempo en que Israel estaba bajo dominio romano. Este cambio de enfoque también influyó en la canonización de las escrituras hebraicas. Aunque la historia de los macabeos fue valorada como parte de la memoria nacional, sus libros no fueron incluidos en el canon judío oficial, que se consolidó entre el primer y el segundo siglo después de Cristo, en procesos como los que ocurrieron en la Academia de Gamnia. El eclipse de los macabeos en el judaísmo rabínico no apaga su importancia histórica. Por el contrario, revela cómo la memoria es selectiva y moldeada por las necesidades y circunstancias de cada generación. La fe transmitida por las Escrituras, sin embargo, preserva la esencia de la resistencia de los macabeos, la fidelidad a Dios, incluso bajo amenaza de extinción. Entender este desplazamiento de enfoque nos ayuda a percibir cómo las tradiciones religiosas son formadas, reformadas y reinterpretadas a lo largo del tiempo, respondiendo a los desafíos de cada época, sin embargo, borrar el testimonio de aquellos que lucharon por la santidad. La formación del canon de las Escrituras fue un proceso complejo y gradual, involucrando debates profundos sobre cuáles libros serían reconocidos como inspirados por Dios. En el caso del Antiguo Testamento, especialmente tras el surgimiento de la tradición rabínica, hubo una preocupación por establecer un conjunto definitivo de textos que representaran fielmente la revelación divina. En Romanos capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo destaca que a los judíos fue confiada la palabra de Dios, reconociendo la responsabilidad que tenían en la preservación de los textos sagrados. Durante ese proceso, criterios como autoría profética, coherencia teológica y aceptación comunitaria fueron considerados. Sin embargo, la selección también fue influenciada por factores históricos y políticos. En medio de esta consolidación, los libros de Macabeos, a pesar de su valor espiritual e histórico, no fueron incluidos en el canon hebreo establecido entre el primero y el segundo siglo después de Cristo. Entre los cristianos, la aceptación variaba. Aquellos que utilizaban la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras, ampliamente difundida en el mundo helenístico, continuaban considerando los macabeos como parte de sus Biblias. Ya los cristianos de tradición latina y, más tarde, los reformadores protestantes optaron por excluir esos libros, clasificándolos como deuterocanónicos o apócrifos. Comprender el proceso de formación del canon nos ayuda a percibir que la selección de los textos no fue hecha de manera uniforme y automática. Fue un movimiento espiritual, pero también humano, cargado de tensiones, debates y discernimiento histórico. Y en ese contexto, la historia de los macabeos quedó al margen, no por falta de valor, sino por elecciones que reflejaron los contextos y preocupaciones específicas de cada época. Estas decisiones sobre lo que sería leído como palabra de Dios moldearon profundamente la fe y la práctica de millones a lo largo de los siglos, mostrando el impacto duradero de las elecciones hechas en momentos clave de la historia de la Iglesia y del judaísmo.
El llamado Concilio de Jamnia, ocurrido alrededor del final del primer siglo después de Cristo, es frecuentemente señalado como uno de los momentos decisivos para la consolidación del canon judío. Aun cuando los estudiosos modernos debaten la extensión y el carácter oficial de este encuentro, es consenso que allí hubo un fuerte intento de reafirmar cuáles libros serían considerados sagrados en medio de la crisis provocada por la destrucción del templo. Entre los criterios debatidos estaban la antigüedad de los escritos, su autoría atribuida a profetas reconocidos y la ausencia de elementos que pudieran favorecer ideas peligrosas, como la rebelión contra imperios opresores. En ese clima, los libros de Macabeos, que exaltaban la revuelta armada y la esperanza en la resurrección de los muertos, acabaron no siendo canonizados por el liderazgo judío de esa generación. El Concilio de Jamnia representa, por lo tanto, más que una decisión editorial. Fue una respuesta teológica y política a un tiempo de grandes amenazas. Al enfocarse en textos que enfatizaban la resistencia pacífica y el estudio de la Torá, los líderes buscaban evitar nuevos levantamientos y preservar la supervivencia del pueblo de Israel bajo dominio romano. Esta exclusión oficial de los 172 libros de Macabeos por el judaísmo ayudó a reforzar la diferencia entre el canon hebreo y el canon cristiano. Mientras los primeros cristianos continuaban leyendo Macabeos en la Septuaginta, los judíos post-Jamnia pasaban a ignorar esos relatos en las sinagogas. El estudio del Concilio de Jamnia nos lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces decisiones tomadas en momentos de crisis pueden impactar profundamente lo que las generaciones futuras consideran como fe legítima e inspirada. Siglos más tarde, en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, la cuestión del canon volvió con fuerza total. Martín Lutero y posteriormente otros reformadores buscaron reevaluar cuáles libros debían componer la Biblia cristiana. En su ansia de volver a las fuentes originales y purificar la fe de elementos considerados espurios, muchos protestantes optaron por adoptar únicamente los libros que constaban en el canon hebreo, dejando de lado textos presentes en la Septuaginta, como los libros de Macabeos. Esa decisión fue más que una simple elección textual, reflejaba una preocupación teológica por la autoridad de las Escrituras. Para los reformadores, solo los libros reconocidos por los judíos antiguos como inspirados debían ser considerados palabra de Dios. Los libros de Macabeos, aunque valiosos como documentos históricos y espirituales, fueron clasificados como apócrifos, útiles para la lectura y edificación, pero sin la misma autoridad que los demás libros sagrados. Esa exclusión se consolidó en los círculos protestantes, mientras que la Iglesia Católica mantuvo los Macabeos en su Biblia oficial, reafirmando su importancia en el Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563. La división en torno a la aceptación de Macabeos se refleja hasta hoy en las diferentes versiones de la Biblia existentes entre católicos y protestantes. La Reforma, por lo tanto, no solo redefinió la fe cristiana en muchos aspectos, sino que también moldeó la propia manera en que las Escrituras son leídas y entendidas. Al decidir por el alejamiento de los libros de Macabeos, los reformadores alteraron el paisaje espiritual de millones de creyentes alrededor del mundo, reforzando aún más el estatus de conocimiento perdido de estos escritos valiosos. El destierro de los libros de Macabeos del canon oficial de gran parte del cristianismo y del judaísmo trajo implicaciones teológicas profundas. Al retirar estos textos de la lectura común, muchos temas importantes fueron atenuados en la formación espiritual de generaciones enteras.
Uno de los temas centrales impactados fue la énfasis en el martirio como expresión de fidelidad a Dios, un principio tan fuertemente expresado en 2 Macabeos, capítulo 7, donde el coraje de los mártires es celebrado como testimonio de la fe inquebrantable. Otra implicación fue la disminución de la esperanza explícita en la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Aunque la resurrección está sugerida en libros como Daniel y Job, en los Macabeos es vivida con una claridad y fervor extraordinarios, preparando el suelo para la comprensión plena de la enseñanza de Jesucristo sobre la vida eterna. Con la ausencia de este testimonio, la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se vuelve menos perceptible para muchos lectores modernos. Además, la retirada de los macabeos empobreció la visión sobre la fidelidad comunitaria y la lucha por la preservación de la identidad espiritual en tiempos de persecución. La resistencia macabea no era solo un esfuerzo político, era, sobre todo, una batalla para mantener viva la alianza con Dios frente a un mundo hostil, una lección que sigue siendo vital para los cristianos en todos los tiempos. Estas pérdidas moldearon de manera profunda la teología occidental, alterando el enfoque en ciertas doctrinas y prácticas espirituales. Sin la lente de los macabeos se pierde una capa rica de comprensión sobre cómo la fe es preservada, probada y celebrada en medio de las adversidades más extremas. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Reconocer estas implicaciones nos desafía a redescubrir la riqueza escondida de estos libros y a percibir cómo la historia de la fe es mucho más amplia y profunda de lo que muchas veces somos llevados a imaginar. En los días actuales, crece el interés por el estudio de los llamados libros apócrifos y deuterocanónicos, incluyendo Macabeos. En un mundo sediento por raíces espirituales más profundas, muchos buscan comprender mejor la fe de los primeros creyentes y las historias que moldearon el pensamiento judeocristiano. Este redescubrimiento no es solo un ejercicio académico, sino una búsqueda por conocimiento perdido que puede revitalizar la fe contemporánea. El testimonio de los macabeos resurge como una inspiración para tiempos de crisis espiritual. Una sociedad que frecuentemente intenta diluir los valores de la fe en nombre de la aceptación cultural, la valentía de los macabeos en resistir la imposición de prácticas contrarias a la voluntad de Dios se vuelve más relevante que nunca. Ellos nos recuerdan que la fe auténtica exige firmeza, sacrificio y disposición para nadar contra la corriente. Además,
Los temas de esperanza en la resurrección, fidelidad ante la persecución y celo por la santidad continúan resonando poderosamente. Ellos ofrecen respuestas y caminos para creyentes que enfrentan dilemas similares hoy, ya sea en contextos de persecución explícita o en las presiones sutiles para abandonar los principios bíblicos. Redescubrir los libros de Macabeos es, por lo tanto, más que recuperar un fragmento olvidado de la historia. Es revivir valores eternos, reencontrar ejemplos vivos de fe práctica y restaurar una visión más robusta del viaje espiritual. Esta búsqueda por conocimiento perdido es una invitación para que cada creyente excave las raíces de su fe, reencontre el vigor de la esperanza bíblica y renueve el compromiso de vivir para Dios, incluso en medio de adversidades. Al relegar los libros de Macabeos al olvido, perdemos no solo historias fascinantes, sino testimonios preciosos de fe, resistencia y esperanza. Olvidamos el costo de la fidelidad, el valor de la identidad espiritual y la belleza de la esperanza en medio de la persecución. Perdemos lecciones sobre valentía, sobre la capacidad de permanecer inquebrantables ante amenazas externas e internas, y sobre el precio de la verdadera santidad. Macabeos nos enseña que la fe no es solo una convicción interna, sino una elección pública, a menudo costosa, de vivir según la voluntad de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor conspira en contra. Ellos nos muestran que la adoración pura a Dios requiere vigilancia constante y disposición de luchar, no con armas carnales, sino con fidelidad y valentía. Al recuperar la historia de los Macabeos, recuperamos también parte de nuestra propia historia espiritual. Aprendemos que no somos los primeros en enfrentar tiempos difíciles y que hay una larga tradición de creyentes que, como los Macabeos, se negaron a negociar su fe a cambio de comodidad o seguridad. Estas lecciones nos desafían hoy a reevaluar nuestras prioridades, a fortalecer nuestra esperanza en la resurrección y a renovar nuestro compromiso de vivir vidas santas y valientes ante un mundo en constante cambio. El eco de los Macabeos continúa sonando a través de los siglos, llamando a cada generación a levantarse, a mantener la llama de la fe encendida y a recordar que la verdadera victoria pertenece a aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Historias como la de los Macabeos nos recuerdan que la fe verdadera resiste a cualquier tiempo. Comparte en los comentarios qué enseñanza de este viaje más habló a tu corazón. Aprovecha para enviar este video a quien necesita fortalecerse en la esperanza. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, inscribirte y caminar con nosotros por caminos de sabiduría y fe.